Buenos días a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Fabiola Caraballo y soy la Coordinadora General de Sustentabilidad para México SUME. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestro primer evento de Lead Innovators de este año, titulado Comunidades Sostenibles y Resilientes, evento organizado en conjunto con GBCI México. Aprovecho para solicitarles que en caso de tener preguntas, por favor las escriban en el chat y al finalizar la presentación las retomaremos. Sin más, les agradezco a todos su asistencia y les cedo la palabra a Rebeca Ortiz, líder de negocio del GBCI México. Adelante, Rebe. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este esfuerzo colaborativo con SUME, llamado Lead Innovators, donde buscamos transmitir y compartir conocimiento, buenas prácticas, celebrar la innovación, la responsabilidad social y el liderazgo en la transformación del entorno construido a través de la construcción sostenible y específicamente nuestros programas LEAD. Después de todo lo vivido durante 2020, hemos querido dedicar esta reunión para platicar sobre la importancia de desarrollar comunidades resilientes y sostenibles y cómo a través del programa Lead for Cities and Communities Plan and Design podemos lograrlo. Y como muestra de ello, estamos muy honrados de tener como ponente a Constructora Bolívar de Colombia, representada por Luis Carlos Gutiérrez Mota, diseñador y líder del proceso de certificación Lead for Cities and Communities del proyecto Vivero Parque Residencial, el cual el pasado mes de diciembre obtuvo la certificación del programa Lead for Cities and Communities Plan and Design, nivel oro, convirtiéndose en el primer proyecto urbano en Latinoamérica en lograr esta distinción. Antes de comenzar, para aquellos que no conozcan el programa, les quiero platicar que Lead for Cities and Communities es el principal programa de certificación global para evaluar la sostenibilidad y la calidad de vida en una ciudad o comunidad. Nuestro programa sirve como catalizador y herramienta transformadora hacia comunidades más sostenibles, equitativas, resilientes, saludables y seguras en todo el mundo. El programa de certificación abarca medidas de desempeño económico, ambiental y social y proporciona un enfoque basado en datos claros para establecer puntos de referencia y comunicar los progresos que van teniendo las comunidades y ciudades en su camino hacia lograr los objetivos que van marcando. Al igual que el conjunto de sistemas de la certificación LEED para edificios, Lead for Cities and Communities está diseñado para ser aplicable en todas las fases del ciclo de vida de una ciudad o comunidad. Otro elemento importante que está presente en el programa es la resiliencia. El USGBC, a través de su Centro para la Resiliencia, ha abordado y enfatizado la resiliencia en todos sus programas, para que a través de la construcción sostenible y las certificaciones de infraestructura podamos ayudar a asegurar un futuro más resiliente para todos. El USGBC ha definido la resiliencia como la capacidad de prepararse y planificar, absorber, recuperarse y adaptarse con más éxito a los eventos adversos. La resiliencia, al igual que la sostenibilidad, no es un estado estático, sino que es un descriptor de la funcionalidad de un sistema. Reconociendo que tanto el regreso a un estado existente después de un desastre o evento importante, como la construcción de un nuevo estado más adaptado, son elementos importantes de la resiliencia comunitaria. Lead for Cities and Communities capta mucho de lo que se necesita para ser una comunidad resiliente, ya que el programa además fue construido y diseñado con la resiliencia como un principio rector. Los objetivos de la resiliencia comunitaria, al igual que los objetivos de la sostenibilidad, deben adaptarse al contexto local de la comunidad. Evaluar los puntos fuertes y vulnerables de los sistemas comunitarios existentes es un paso crítico para desarrollar un plan de acción robusto. Solo entonces las partes interesadas de la comunidad pueden unirse para desarrollar objetivos compartidos y estrategias específicas para construir una comunidad más resiliente y sostenible. En el contexto que vivimos actualmente de pandemia y cambio climático, los efectos que estamos sintiendo y que seguiremos sintiendo en los años venideros, tanto en la economía como la gente y nuestra manera de vivir, herramientas como Lead for Cities and Communities cobran más importancia, por ser una metodología que sin duda ayudará a nuestras comunidades en su esfuerzo de resistir, reponerse y mejorar nuestra calidad de vida. Sin más, quiero presentarles a Luis Carlos Gutiérrez Mota, que nos va a hablar hoy sobre Vivero Parque Residencial, que se planificó como una comunidad equitativa, sostenible y resiliente, de conformidad con los objetivos del USGBC y los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas comprendidos en nuestro programa. El proyecto crea un modelo de ciudad inclusivo,
donde las personas pueden acceder y utilizar servicios recreativos y de calidad de vida. El equipo del proyecto espera que los altos estándares que han implementado en este proyecto lo hagan un modelo para Latinoamérica. Luis Carlos es arquitecto por la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es especialista en proyecto urbano por la Universidad de Buenaventura, también en Cali. Cuenta con un máster en estudios avanzados en arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es coautor del ensayo Ecotonos, Ocupaciones y Apropiaciones de los Espacios Intermedios, que ha sido distinguido con su participación en el Pabellón de España en la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia en 2018, al igual que en la 21ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo, Feria de Arquitectura celebrada en Chile en el año 2019. Es docente de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Es arquitecto de Constructora Cali desde el 2013. Y como dije al principio, Luis Carlos es el diseñador y el líder del proceso de certificación Lead for Cities and Communities del proyecto Vivero Parque Residencial. Muchas gracias, Luis Carlos, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y como es costumbre, al final de la presentación, como ya lo dijo Fabi, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos hacer sus preguntas en la función de chat y al finalizar, Fabi va a coordinar las preguntas. Y sin más, Luis Carlos Gutiérrez Mota, bienvenido. Adelante, por favor. Rebeca, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros, y hablo en nombre de Constructora Bolívar, es importante este tipo de espacios en los cuales podamos hablar de sostenibilidad y de la sostenibilidad como un hecho, no desde lo académico, sino como desde la viabilidad, que es lo que buscamos siempre poner sobre la mesa. Y Vivero Parque Residencial ha sido un proyecto que ha tenido muchas etapas y que ha tenido un proceso bastante interesante y del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos y queremos compartirlos con ustedes. Y nuevamente les agradecemos la invitación y durante unos minutos pues les compartiré todo este proceso de Constructora Bolívar y Vivero Parque Residencial en cuanto a lo que fue el camino a la certificación LEED. Pues yo creo que para empezar voy a contextualizar un poco qué es Ciudad Vivero. Ciudad Vivero arranca como un plan parcial, que es una figura jurídica sobre la cual se expande la ciudad en la que estamos, que es Cali. Para nosotros fue primordial arrancar desde el espacio público. Eso fue la primera pauta como arrancamos nosotros el proyecto, pero nosotros antes de eso quisimos detenernos y empezar a entender lo que era la definición de sostenibilidad. Es decir, no habíamos hecho una sola línea y ya estábamos tratando de comprender qué era lo que era la sostenibilidad, cómo podría ser parte de todo el desarrollo de Vivero Parque Residencial, donde se dice que básicamente nosotros tenemos que ser capaces de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades del futuro. Entendiendo desde ese punto de vista, pues básicamente lo que hicimos fue empezar a desarrollar y a comprender un proyecto que está ubicado en la pieza sur de la ciudad, que se los voy a mostrar brevemente. Y es el siguiente. Esta es la ciudad de Cali, es la ciudad donde se desenvuelve el proyecto. Es una ciudad bastante densa, pero que se está extendiendo hacia su parte sur, en un sector que se le conoce como el área de expansión hacia el sur de la ciudad, comprendida entre la 99 y la 109, y una vía que es un eje conector entre ciudades, que es la Simón Bolívar, que está rodeado por una serie de equipamientos, ya sea colegios, centros comerciales, que tiene también almacenes importantes a nivel urbano, tiene un sector de universidades bastante consolidado, que son una de las mejores universidades del país, están aquí en la ciudad, y desde de la vía que conecta con los municipios se sale esta vía 99, que es la que va interiorizando sobre toda esta área que ya está consolidada en la pieza sur de la ciudad y remata exactamente en este polígono que se enmarca en blanco, que es básicamente un área que ha venido desarrollando cultivos de caña. Esto es básicamente por lo que se conoce a Cali, aparte pues, de la cultura de la salsa. Y es un lote bastante pobre, por decirlo así, en arborización nativa,
pero que tiene una relación bastante interesante con la ciudad consolidada y que también tiene una relación a nivel ambiental con el río Cauca y con los Farallones, porque están ambos muy cerca y uno sirve como telón de fondo y aparte está colindando con el área consolidada que es la denominada Valle del Lili. Esto es un aspecto importante para la determinación del lote. Otro aspecto que juega un papel fundamental es entender el lote como lo que ofrecía ese plan parcial. Y es ahí donde empezamos a cuestionarnos algunos aspectos como el siguiente. ¿Cuál era el área a intervenir? Nosotros estamos hablando que teníamos cerca de 990.000 metros cuadrados, casi 1.000.000 de metros. Entonces había que entender lo que principalmente mueve el negocio, es decir, las unidades de vivienda que nosotros podíamos hacer, de los cuales salen los recursos financieros, que posteriormente tienen que ser inyectados en la estructura de espacio público. En este caso estamos hablando de 8.900 viviendas, 8.961, con unas zonas verdes que estaban centralizadas, que eran de 181.000, y una compensación vial, porque aquí hay un tema que es que cuando se rompen las dimensiones naturales de la longitud de una manzana, es decir, 100 metros, y llegas a 200, la norma te dice que tienes que compensar o la vía que no estás haciendo o precisamente hacerla para generar una conexión. Esto genera 17.957 metros cuadrados de las vías que habría que hacer dentro del plan parcial y unas afectaciones por norma en la que se estipula que dos vías principales en su intercepción tienen que dejar un área de reserva para posibles ampliaciones a futuro de las intersecciones para hacer infraestructura como de puentes, etcétera, y eso había que respetarlo. Otro tema es que las manzanas que están desde la línea amarilla hacia arriba y la línea amarilla hacia abajo estaban segregadas y no tenían una oportunidad de vinculación con el espacio público. Lo otro era un cuerpo de agua que estaba dentro del lote y no tenía como ningún manejo, simplemente tenía un cauce natural, pero que no se aprovechaba como elemento estructurante del territorio. Y la línea de alta tensión finalmente terminaba fracturando completamente en el sentido horizontal la zona verde. La vía principal, que también funciona como una fractura urbana, pues terminaba volviendo todo este parque central como una gran fractura, grandes fracciones y que no tenía un lenguaje adecuado ni proyectado para el desarrollo del proyecto. Entonces, aquí es donde empieza la estrategia desde entender todo esto, pero siempre entendiéndolo desde lo que es el modelo de negocio, que es el desarrollo de vivienda. Entonces, para eso cuadramos financieramente cuánto eran las viviendas que podíamos generar aquí y concluimos que eran 8.961, pero le apostamos al espacio público como método inicial. Es decir, nosotros a las vías que les mencionaba, que eran macromanzanas, por compensación decidimos sumarlas al espacio público y hacer proyectos que resolvieran la conectividad sin tener que comprometer dicho espacio público, sino por el contrario, nutriéndolo. Eso equivale a que 181.000 metros cuadrados de la zona central, más los 17.957 que habíamos hablado de las macromanzanas, los sumábamos y encontramos que teníamos una gran bolsa de 198.000 metros cuadrados de espacio público. Esto buscando ¿qué? Una colectividad, una conexión y una igualdad en cuanto al acceso al espacio público. Y esto lo cruzamos con una serie de datos dentro de los cuales nos pareció interesante entender la ciudad cómo se comportaba ante un volumen de espacio público de esta magnitud. Y ahí fue donde empezamos a estudiar los espacios homólogos de la ciudad, dentro de los cuales está el principal, que es el Parque del Ingenio, un parque que llama mucho la atención dentro de Cali, y es un parque dentro del cual tiene 65.000 metros cuadrados, nosotros estaríamos al triple de su metraje, el zoológico de la ciudad tiene 100.000, estaríamos al doble, el Parque de la Caña se aproxima un poco, está a 156.000, y nos emigramos a Bogotá y encontramos que el Parque del Virrey tiene 104.000, que es un parque de referencia nacional, y encontramos el Parque Tercer Milenio, que es un parque poco céntrico en la ciudad de Bogotá, tiene 165.000. Es decir, a la fecha no hay un parque con los metrajes que tenemos nosotros en Vivero, y eso tenía que entenderse como una oportunidad, pero también como una responsabilidad con la ciudad, porque es importantísimo que nunca se olvide esa dimensión. Más allá de que nosotros seamos una empresa de construcción, los clientes son la ciudad y ese es el parámetro medio con el que tenemos que actuar.
Otro ícono, pero este sí de la ciudad de Cali, es la base aérea, que tal vez lo tomamos un poquito como una reflexión romántica en cuanto a que es 1.600.000 metros cuadrados que hoy en día son una base aérea. El día que esto migre, pues tenemos la oportunidad de generar un parque de escala metropolitana, pero que lo vemos más como un sueño y tal vez como algo muy, muy romántico, pero pues lo traíamos a coalición para dar esa oportunidad. Ahorita habría que entender el cliente. Ya sabíamos que teníamos de espacio público. Entonces empezamos a estudiar la estructura familiar colombiana desde los 50 hasta la actualidad. La primera tipología de familia que emigra de lo rural a la ciudad, producto de la industrialización, es ese tipo de familia de papá, mamá y muchos hijos. Este es típico de nuestra cultura, familias numerosas en los años 50. Ya luego el modelo de vivienda cambia también esta tipología de familia donde ya empieza a haber papá, mamá y dos hijos. Esto es lo principal en los años 80, 90. De hecho, todas las viviendas empiezan a ser alcoba principal y dos alcobas. Esto ha venido mutando y hoy en día hemos encontrado una serie de tipologías de familia que se segregan dentro de este radio que encontramos y son 11 tipologías de familia que son las reconstruidas, padres separados que consiguen otra pareja, vinculan un hogar, los corresidentes que son usualmente los universitarios que alquilan un apartamento, parejas jóvenes sin hijos que deciden no tener hijos, nido vacío, adultos ya 50, 60 años que no tienen hijos cerca o han emigrado al país, padres, hijos y otros residentes producto de la migración que ha sufrido el país últimamente con toda la situación que se ha dado en el país vecino, familias unipersonales, personas que simplemente quieren vivir su vida sola, papá, mamá y jóvenes, sus hijos ya adolescentes en universidades, mamá sola con hijos, madres solteras, familia tradicional que es papá, mamá y niños, parejas del mismo sexo y papás solos con hijos. Esa es la baraja que tenemos hoy en día dentro del contexto colombiano y esto genera también un promedio de 3 personas por unidad de vivienda, que si lo cruzamos contra las 8.961, nos estaría dando que en Vivero nosotros tendríamos 26.883 habitantes. Si esto lo cruzamos con la bolsa que hablaba de espacio público, es decir, contra los 198.000, me genera que yo tengo 7.40 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. ¿Esto qué significa? Significa en un contexto como el de Colombia, que es un proyecto que tiene una ganancia supremamente nutrida en espacio público. Si ustedes analizan la tabla, Barranquilla, Ibagué, Pereira, Cúcuta, Jumbo, la misma Cali y Bucaramanga son ciudades que no llegan a 3 metros cuadrados. Eso es algo supremamente deficiente si uno empieza a tener estándares internacionales. Ya Bogotá, Medellín, tienen cifras por encima de estos 3 metros cuadrados y Manizales, que es una ciudad bastante de montaña, tiene 6,7 y Cartagena, ciudad por excelencia internacional, tiene 7,70, pero aquí hay que hacer una salvedad y es que el Cerro de la Popa, que es un cerro equivalente a una montaña grande, está incluido como espacio público. Digamos que ahí no es tan acertada la cifra, pero pues se respeta y se entiende. Sin embargo, pondríamos a Vivero Parque Residencial como el segundo referente en espacio público a nivel de Colombia. Eso es un dato que hay que entenderlo a nivel nacional y a nivel local. Mire lo que está sucediendo en la ciudad. Si ustedes analizan la cifra del 2014 al 2017, Cali es una ciudad que ha crecido en unidades de vivienda, pero no en oferta de espacio público. Por ende, ha venido en un detrimento altísimo de 2,76 a 2,58. Eso quiere decir que hay que actuar desde esa arista y hay una oportunidad grande sobre la cual trabajar. Pero eso es Cali, eso era Colombia. ¿Y qué pasaba con nosotros a nivel mundial? Empezamos a entender Guayaquil, Panamá, Ciudad de México, Buenos Aires. Encontramos que con 7,40 esta pieza de ciudad tendría unos estándares mucho más altos que unas ciudades supremamente referentes en Latinoamérica. Y habían otras como Santiago de Chile, Madrid y Nueva York, pues evidentemente desbordan los índices de nosotros, algo que es muy natural y se ve de buena manera. Sin embargo, esto le sacudía a uno un poco lo que estaba haciendo y entenderlo como una oportunidad sobre la cual se puede articular la ciudad.
Sin embargo, como les hablaba al principio, es un lote que depende también, el espacio público depende también de los árboles. Era un lote que antes era usado para caña. Entonces decidimos empezar a implementar, de acuerdo a las tipologías de vivienda, un programa que se llama Árboles, uno para cada familia. ¿Y de dónde nace eso? Resulta que Cali tiene un índice bastante precario de cuántos árboles tiene que ser por persona. En Cali hay 0,12, se recomienda 0,33. Entonces la ciudad se volcó a hacer sembratones. Si ustedes analizan la tabla 2012-2014, que es cuando arranca el programa, se tiene una sembratón un poco leve, pero cuando ya sube al 2015, 2016, 2017 empiezan a aparecer empresas del sector privado que potencializan esto y ya pues la ciudad empieza a tener un volumen mucho más alto, pero no llega sino a 0,12. Nosotros, ¿qué decidimos? Garantizar que por lo menos nosotros dentro de la pieza urbana que estamos desarrollando podamos garantizar lo que la OMS recomienda, que es 0,33. ¿Cómo lo recomendamos? ¿Cómo lo garantizamos? Sembrando un árbol por unidad de vivienda, porque como sabemos que hay 3 personas por vivienda, ahí está el 0,33. Entonces nosotros dentro de Vivero vamos a sembrar 8.961 árboles. Eso es un dato bastante importante que va a estar por todo el espacio público, por los separadores, acompañando una serie de alamedas que veremos más adelante. ¿Esto para qué sirven? Es una pieza urbana tan grande de la ciudad. Si ustedes analizan, los farallones están en la parte izquierda y el río Cauca a la derecha. Y lo que los conecta a todos son unos afluentes. Cali es una ciudad que tiene 7 ríos, dentro de los cuales hay uno muy tangencial al lote, que es el río Lini, y que sirve como conexión entre los farallones y el río Cauca, por el cual se desliza toda la fauna local, y esto funciona como un área núcleo en términos de paisajísticos, y esto también genera que se migren muchas de las aves y que sean visitantes del proyecto, y encontramos dentro de un estudio que podrían ser alrededor de 35 especies de aves que podrían estar. Sin embargo, otro problema que va que plantearse es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el espacio público? Entonces teníamos que entender referencias arquitectónicas, tendencias urbanas, cuál era la opinión de los ciudadanos en cuanto a los problemas que adolecía el espacio público en la ciudad. Ahí es donde encontramos un tema interesante en el Parque Metropolitano Tercer Milenio, se lo va a pasar bastante rápido, en el cual siempre existía una relación con los cerros de Bogotá, en el cual existían ejes de conexión en los cuales iban distribuyendo por todos los programas, y todo el tiempo tenían una relación, no como una mesa de billar, como le llamamos nosotros a veces coloquialmente, sino que se jugaba con la topografía y empezaba a generar distintas estancias y equipamientos dentro del desarrollo urbano, generando espacios lúdicos, espacios donde los diferentes grupos etarios encontraran oferta para actividades ya sea activas o pasivas, y generara siempre un contexto bastante natural. Sin embargo, eso era lo que había desarrollado el Parque Tercer Milenio, que actualmente está en modificación, y nosotros teníamos que entender qué era lo que pasaba en Cali. Resulta que encontramos que en Cali, hoy por hoy, se está dando mucho el tema de conciertos al aire libre, algo que se va a poner mucho en crisis con este tema de la pandemia que hemos estado viviendo. Los parques caninos son otro de los referentes urbanos que han aparecido y que necesitan ser solventados. Áreas para food trucks, el espacio público hoy en día está colmatado de oferta complementaria a este, como el comercio, pero no está regularizado. Entonces han generado invasiones sobre los perfiles viales. City bikes, que son los recorridos estos en bicicleta, no se garantizan porque no hay las condiciones necesarias para el desarrollo o la circulación de alguien en una bicicleta. CrossFit, que es algo muy de moda, sobre todo en la gente de mi generación y en los que tienen 18 20 años aproximadamente. Senderos de trote, dado que tenemos los farallones de Cali se han vuelto un destino para los deportistas en cuanto a quieran hacer ese tipo de actividades. Picnic, ya los salones sociales o las áreas comunales de los conjuntos residenciales o enclaves han tomado las fiestas infantiles o algunas fiestas ya de adultos y las han emigrado al espacio público, generando estos puntos de encuentro. Y esto es lo que sucede en la ciudad. Sin embargo, habría que entender lo que uno percibe
segregándolo de lo que las personas necesitan. Entonces decidimos hacer una encuesta cero segregada, en la cual teníamos que entender qué era lo que pasaba y le preguntábamos a las personas, ¿usted qué quiere del espacio público? Dígame lo que se le ocurre. Y entonces encontramos esta gráfica. De manera espontánea es lo que está en verde. La gente dice, quiero esto, 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 esto y esto. Y luego le dábamos un listado. Tal vez se le había olvidado algo. Y ratificaban lo que ya habían dicho inicialmente. Por eso es que ustedes ven que cuando es espontáneo y cuando es ayudado, la gráfica conserva siempre una paralelidad que es importante entenderla, por lo cual es un suministro bastante interesante. La gente, pese a que esté ayudada de manera espontánea, siempre va a tender a reclamar lo mismo en el espacio público, que eran dentro de los 4 índices principales, eran juegos infantiles, canchas de fútbol, gimnasio al aire libre y senderos para caminar y o trotar. Habían otros como ciclorrutas, canchas de baloncesto, etcétera. Y estos porcentajes nosotros los emigramos a los metros cuadrados que teníamos para saber cómo teníamos que hacer la distribución de esto y determinar la cantidad de cada uno de los elementos urbanos y generamos lo que le denominamos el perfil del espacio público ideal de la ciudad, dentro de los cuales los porcentajes están en verde y encontramos espacios para mascotas, gimnasios al aire libre, senderos para caminar y trotar, espacios para ejercitarse, bancas debajo de árboles para leer y descansar, precisamente por lo que hablábamos inicialmente, no había muchos árboles, ciclorrutas donde no me tropiece con el peatón, lago con peces, patos, cisnes. Esto era más reflejando un tema de relación con el agua. Zonas de comidas, es un porcentaje altísimo porque siempre iban a los parques, pero cada cual tiene que llevar su bebida y luego no hay donde hay un baño, etcétera, etcétera. Todo eso que encontramos hoy en día como un déficit. Y un aspecto fundamental, la seguridad, la vigilancia policial, zonas de hidratación, baños públicos y duchas aparecían. Nosotros en Colombia somos un país supremamente futbolero, por ende las canchas de fútbol tenían un porcentaje muy alto, aparecía. Había otras canchas como baloncesto, múltiples y voleibol que también estaban enmarcados dentro de la investigación, y aparecía también lo que es piscina, natación y parque acuático, referenciando a la actividad con agua o a la relación con esto. Entonces, aquí ya sabemos cuántas personas van a vivir, cuál es la dimensión del parque, cuál es el perfil del espacio público, cuáles son las tendencias de la ciudad y qué está sucediendo a nivel nacional con los proyectos de esta magnitud. Y ya tocaba sentarse a diseñar. Y entonces, esta es la propuesta de Vivero Parque Residencial. Es un proyecto que voy contándoles un poco, que se enmarca como vía de acceso, que esta aparece roja, es la vía de acceso desde la 109, y esta es la vía de acceso desde la 60, desde la 99, perdón, cuando el video inicialmente mostraba desde la ciudad consolidada, llega hasta este punto. Esos 2 puntos de encuentro rematan evidentemente en una glorieta y en su perímetro generan las vías secundarias, que son las que sellan el proyecto en cuanto a movilidad, y esto genera una pauta sobre la cual nosotros trabajamos, y es cuáles son los puntos de acceso a las diferentes manzanas que están enmarcadas dentro del proyecto. Y aquí tomamos una decisión bastante interesante, y es que lo horizontal, que están los puntos azules, se iba a dedicar al vehículo, y lo vertical, que está en amarillo, se los vamos a generar a las conexiones peatonales. Y es así como en esta operación de X y Y obtenemos los recorridos en X para el vehículo y en Y para el peatón. Y en la intercepción de estos encontramos que había que resolver ese conflicto natural por la diferencia de velocidades, y es aquí donde los 17.000 metros cuadrados que nosotros habíamos encontrado, producto de no generar las vías para el vehículo, sino dárselas a los peatones, generamos lo que denominamos unas alamedas urbanas y parques de escala local, justo en esos encuentros, que me permitiesen llegar a ese parque central de manera protegida, que es lo que se señala en este momento en rojo. Y eso me entrega el parque principal en unos puntos que están de color púrpura, a lo que denominamos lobbies urbanos del parque. Y si lo entendemos de esa manera, hay que conectarlos en su perímetro.
Y ese perímetro me genera a mí ya todo un enmarque de lo que es el parque a nivel urbano. Y de paso me lo segrega en 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y sobre este distribuimos la serie de actividades con los equilibrios que encontramos dentro del perfil de espacio público, dentro de los cuales el primero lo denominamos cultural, el segundo más pasivo, el tercero juvenil, el cuarto infantil y el quinto ya un poco de actividad más pesada para jugar fútbol, etcétera. Entonces encontramos una variabilidad en el uso de espacio público que está tejida por un gran eje peatonal, que es el que me lleva y me trae como si estuviese en un zoológico. A esto habría que entender qué hacíamos con la línea de alta tensión. Y gran parte de la arborización perimetral que está al lado de esa línea, que es de talla baja, media y alta, se usó para mitigar el impacto visual que teníamos sobre esto. Es así como generamos una gran multiplicidad de los usos de los parques que no tuviesen nunca una relación. De las personas que iban a estar dentro de un parque urbano prácticamente perdiendo la noción de lo que sería un poco la ciudad y también sirviendo como un espacio de relajación o reflexión dentro de diferentes ámbitos. Otro tema que aparece y es supremamente importante en el estudio era todo el tema comercial. Por ende, creamos tres hileras de comercio, donde hay locales donde puede aparecer, donde venden el jugo, donde está el baño, donde está el comercio local, la tienda de barrio, donde haya un mini market, donde empiece a aparecer varios temas complementarios a lo que se da dentro del perímetro urbano de las viviendas y propio del parque. Pero hay un tema y es que los parques como el Ingenio, que son un tercio de este, tienen hoy en día unos problemas muy altos en cuanto a el espacio público y en cuanto a la oferta comercial producto de los food trucks. Entonces, nosotros aquí suplimos esa necesidad y lo que hicimos fue crear 5 puntos de áreas destinadas para los food trucks. Esto lo veremos más adelante en unos renders, pero lo que evitan es que se tome la sección vial de tránsito natural de los vehículos para ser utilizado como franjas comerciales. Y también encontramos que en ese parque se toma mucho la sección vial para parquear los vehículos. Nosotros aquí reducimos el parque, entre comillas, 5 metros para generar el área de parking y en todo su perímetro generar vallas de parqueo y con esto resolvemos aproximadamente 320 parqueaderos. Esto es bastante interesante e importante porque así no tenemos ningún conflicto con lo que sucede a nivel urbano. El cuerpo de agua que atravesaba el lote le dimos un tratamiento y generamos en el punto 2 y en el punto 4 dos estancias recreativas pasivas para los grupos etarios mayores y también para personas que quisieran hacer yoga, picnic y que estuviesen mucho más involucradas con los cuerpos de agua y que ese cuerpo de agua fuese tejiendo muchas de las actividades que se dan alrededor del parque. Y por último, generar toda la conexión de ciclorrutas, que es algo bastante interesante. La zona universitaria estaba al lado, la demanda de ciclorrutas era altísima y por ende nosotros decidimos garantizar sobre cada uno de los puntos que desde cualquier punto A hasta cualquier punto B que determinemos se pudiese llegar de manera protegida y segregada tanto de los peatones como del vehículo para que las bicicletas tuviesen las conexiones necesarias y se sintiesen protegidas. Esto es algo muy valioso del proyecto y si ustedes analizan, suple cualquier tipo de necesidad hasta cualquier enclave o conjunto residencial. Y otro aspecto que fue supremamente interesante fue trabajar con el sector público, en este caso con Metro Cali, que es quien administra el sistema de transporte masivo de la ciudad, y definir desde antes cuáles iban a ser las rutas y cuáles eran las paradas en los diferentes puntos del proyecto urbano. Así de entrada nosotros generábamos esas bahías y a su vez tejíamos todo el recorrido a nivel urbano y no que aparecieran cuando ya nosotros hubiésemos entregado todo, donde estuviesen áreas de pares sin marcar, que no tuviesen las bahías adecuadas, que los peatones no tuviesen los cruces establecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se resuelve aquí y es algo bastante interesante. Previsualizaciones de lo que hemos hablado hasta el momento. Este es el parque infantil, tal vez el parque infantil más grande de la ciudad. Son aproximadamente 1.500 metros cuadrados
de caucho con juegos de alta calidad, los cuales vamos a ir generando toda una temática para que los niños y pues también los adultos que necesiten estar con ellos puedan encontrar una oferta segregada totalmente de actividades o de circulaciones con diferentes velocidades, donde no hayan bicicletas, etcétera, etcétera. Este es el área de los food trucks, hablábamos inicialmente, donde se parquean, hay unas pérgolas, hay unas estancias, y las personas pueden ir aquí y disfrutar pues de su comida sin colmatar el espacio público. Algo que hicimos fue no generar grandes canchas múltiples, sino que entender el juego del baloncesto como juegan a veces dos en un lado, dos en el otro, queda la mitad sin uso. Pues lo que hicimos fue generar un triángulo con un árbol de cestas para que diferentes grupos etarios pudiesen generar esta relación con otras actividades como el skatepark y no consumir y no tampoco vertir mucho concreto sobre el espacio público. Toda la vegetación que ustedes ven es autóctona de nuestra región y genera pues este tipo de ambientes. Los movimientos de tierra, los proyectos, entenderlos como una posibilidad de generar elementos urbanos, en este caso una pista bicicross, que sirvan como recreación para los usuarios que hacen parte del proyecto. Parques caninos también generamos con juegos de topografía y generando también estancias y con algunos tubos y algunas maderas de fabricación propia para poder que se genere toda esta relación físico-espacial a nivel de parque. Muros de escalar también apareció dentro del estudio con pequeñas perforaciones que permiten protegiendo los niños pues con pisos en caucho, etcétera, etcétera, para poder que tengan ese tipo de recreación. Las estancias de los cuerpos de agua son esto, es lo que les decía anteriormente. En cuanto a que uno pudiese estar en estos puntos, ya sea como recorrido, o si quiere estar aquí haciendo yoga, o si quiere, qué sé yo, ir a jugar ajedrez, o simplemente a leer un libro, esto se podría dar. Y estos son los ejes urbanos, las alamedas, donde se ven que están segregados las ciclorrutas de los andenes de la vía. Entonces, son 3 velocidades, pero que necesitan llegar al mismo punto. Pero se segregan para que no exista un conflicto y se arborizan para que esté para que su huella de calor esté muy mitigada, y así, pues en una ciudad que tiene como promedio 35 grados, podamos tener todo tipo de circulación de manera amable. Dicho todo lo anterior, generamos una estrategia de comunicación. Estrategia de comunicación que les voy a presentar a continuación y brevemente resumiré el tema posterior de la certificación LEED con los minutos que nos quedan. La construcción de una terminal del Mío tiene enfrentados a los vecinos y a las autoridades de Cali. Cada vez es más difícil transitar por las calles del centro de Cali. Vendedores informales, zonas de parqueo no autorizadas, basura, entre otros. Está molesta por la decisión de las autoridades distritales de talar 2 zonas de árboles de un reconocido parque. Con la tala de árboles se estaría perdiendo otro pulmón verde de la ciudad. Venimos muy preocupados con el fenómeno. Es que el espacio público no puede ser privado. Actualmente se construye más y se siembra menos. Esto ha hecho que nuestras ciudades parezcan fronteras de concreto. Poco a poco invadimos la naturaleza y le restamos espacio verde a nuestro entorno, lo que a la larga se traduce en menos bienestar para la comunidad. ¿Te imaginas en qué lugar vivirán las futuras generaciones? Sin espacios verdes, el espacio público ya no será lo mismo. Talando un árbol, estaríamos erradicando la posibilidad de disfrutar afuera junto a la naturaleza. Por ejemplo, en el 2017, más de 200.000 hectáreas de bosque fueron taladas. Eso equivale a 850 canchas de fútbol al día. Y si seguimos haciendo lo mismo, terminaremos viviendo en un bosque de cemento. Ahora, si pudieras empezar de nuevo y elegir un nuevo lugar para vivir, ¿cómo sería? Me gustaría que fuera muy limpia. Que sea muy grande. Que sea segura. Nosotros creemos que sí y empezaremos plantando un árbol en lugar de poner la primera piedra. Constructora Bolívar presenta Vivero Parque Residencial, un lugar que empieza como debe ser.
pensado para que todos disfruten de un gran espacio. Será un lugar que crecerá en un área de 990.000 metros cuadrados. ¿En serio? Eso es mucho. Así es, allí vivirán José y su hijo, Juana y su parche, o Pedro y su perro, Lucas. Serán más de 26.000 habitantes que disfrutarán de un gran espacio público de casi 200.000 metros cuadrados, 2 veces más grande que el zoológico de Cali. Casi 200.000 metros cuadrados. Eso es bastante grande. Y hasta más grande que todo el Parque de la Caña. Vivero Parque Residencial será una gran ciudad, una ciudad como Cali se merece, creada para ofrecer un espacio público y arborización superior, así como ya lo hacen otras ciudades. Madrid, Ciudad de México y Buenos Aires. Será un espacio lleno de verde, de vida, así como antes, lleno de árboles que crezcan con su gente y gente que crezca cada vez más feliz. Será un gran lugar, porque aquí se triplicará el espacio público efectivo, con el que actualmente cuenta cada persona en Santiago de Cali, el cual ha disminuido considerablemente durante los últimos años. Esto significa que cada persona de Vivero Parque Residencial contará con 7,40 metros cuadrados de espacio público efectivo, así como Laura, que tiene todo este espacio para ella sola. Sí, para mí sola. Plantaremos cerca de 9.000 árboles para que todos podamos decir, además de que ahora tengo mi propia casa, tengo un árbol para mi familia. El nuestro se va a llamar Ramón. Vivero Parque Residencial será un gran lugar, uno con un gran espacio público, donde la música será invitada permanente. Los parques serán para los que corren, en 2 o hasta en 4 patas. Las mañanas serán de CrossFit, picnics, yoga y las noches de parrilladas. Vamos a este. Queremos que sea el lugar ideal, donde las alamedas le den sombra a un niño en bicicleta, donde la energía del sol nos ilumine y las aves sean nuestras vecinas, donde progrese la gente que ama su tierra y vive su propia región por dentro y por fuera. Un lugar que sea un gran vivero y más que eso, un gran vividero, para que juntos echemos raíces tan fuertes como los cimientos de tu nuevo hogar y que nos recuerde a diario lo bueno que es vivir aquí. Vivero Parque Residencial, donde crece la vida. Constructora Bolívar. Juntos lo hacemos posible. Bueno, este es el video sobre el cual nosotros trabajamos y que resumen de muy buena manera todo el desarrollo de Vivero Parque Residencial. Sin embargo, decidimos subir la vara un poco más y tocar el tema del lead. Lead para nosotros fue primero un gran reto, fue algo que veíamos como algo imposible. Sin embargo, decidimos conformar un equipo con personal del GBCI, con el Consejo Colombiano, con nuestro consultor y liderándolo desde la compañía para enfrentarnos a todo lo que se venía en este reto tan interesante. Y resulta que vivimos un proceso de manera muy resumida, se los cuento, y es que básicamente nos volvimos miembros Silver del Green Building Council. Eso fue hace 2 años aproximadamente. Registramos el proyecto y empezamos a enfrentarnos a las diferentes categorías que el LEED exige para su cumplimiento. Y nos llevamos una sorpresa que es bastante interesante y que yo creo que soporta mucho el interés de las personas que pueden estar acompañándonos aquí. Y básicamente es que cuando se planean los proyectos con una mirada sostenible, con estrategias en los diferentes ámbitos de ciudad, LEED lo que busca es que se regularicen o se potencialicen y en algunos puntos generan una nueva mirada sobre cómo pueden ser las cosas. Esto es algo que tiene un absoluto acompañamiento y que en el caso de nosotros encontramos en cada una de sus categorías muchos de los temas que ya habíamos desarrollado y en las que no habíamos tenido tan incisivo el desarrollo, pues simplemente empezamos a trabajar sobre ellas. Es así como empezamos a entender cuáles eran niveles que seguramente ustedes conocen, certificados, Silver, Gold y Platinum,
Y en el camino, pues nosotros decíamos, pues si llegamos a un certificado como primera comunidad en Latinoamérica, pues sería bastante interesante. Sin embargo, lo apostamos también a subirlo, siempre con esa determinación y de la mano del consultor, del GBCI, que es algo importante, tanto en Estados Unidos como aquí en Colombia, empezamos a encontrar un apoyo muy, muy interesante, como decimos nosotros en Colombia de manera coloquial, a buscarle el camino y encontramos un resultado muy, muy interesante y es que en diciembre nosotros obtuvimos ya de manera definitiva la certificación LEED para ciudades y comunidades en nivel oro con 66 puntos. Eso es algo que nos llena a nosotros de muchísimo orgullo, sobre todo por el país, por el programa y sobre todo por la ciudad, que son los clientes fundamentales de todo esto. La certificación es un aval a las buenas prácticas, hacer las cosas de manera consciente y a siempre tener la arquitectura y la sostenibilidad como un punto determinante en el desarrollo urbano. Esto ha transformado completamente las estadísticas en el país. Actualmente son 170 proyectos certificados, son 2.3 millones. Nosotros simplemente con Vivero tuvimos un 43% de los metros cuadrados certificados en el país. Es decir, que ya hoy por hoy Colombia llega a 3.2 millones o a 3.3 millones de metros cuadrados. Esto es importantísimo a nivel de sostenibilidad en el país y sobre todo en desarrollo urbano. Y esto también ha servido como base para los futuros proyectos. Hoy en día nos preocupamos muchísimo por este tema. Certificamos gran cantidad, por no decir todos nuestros proyectos, bajo los diferentes sistemas de certificación. Son LEED, Casa Colombia, que es el sello nacional, y EDGE. Esos son los que nosotros trabajamos básicamente. Y también ha generado una transformación en la compañía, la cual ha crecido de una manera supremamente interesante en los últimos años, que es que nos volvimos los número uno a nivel nacional. Hemos crecido de una manera sustancialmente en poco tiempo, hemos ampliado las instalaciones, nuestro recurso humano, hemos seguido entregando y fortaleciendo los proyectos en calidad, pero sobre todo aparece un punto que es determinante en todo el desarrollo y es crecer sosteniblemente. Eso es importantísimo por una empresa como Constructora Bolívar y es el mensaje que nosotros queremos que se repita. Hay que crecer, pues, reconociendo que el cliente es la ciudad y reconociendo que hay que hacerlo sosteniblemente. Les agradezco muchísimo su tiempo, su invitación y nada, si tienen alguna inquietud podemos conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Al momento ya tenemos 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es el principal motivador para Constructora Bolívar en hacerse un constructor que fomente la construcción sostenible? Yo creo que aquí hay que entender también el cliente, ¿no? Los clientes hoy en día buscan siempre proyectos verdes, proyectos que sean amigables con el contexto, que sean adquisitivos, que tengan una serie de variables y sobre todo esa solicitud es sobre el cual se ruedan los proyectos. Yo creo que el interés es satisfacer lo que la ciudad necesita, lo que los clientes necesitan y lo que a nivel mundial se necesita. Esas han sido las pautas. Perfecto, muchas gracias, Luis Carlos. La siguiente pregunta, ¿de qué estrato son las viviendas? Actualmente tenemos 7 proyectos en venta. 5 son vivienda de interés social, es decir, 150 millones de pesos. Eso en dólares viene siendo 45 a 50 mil dólares por unidad de vivienda de 55 a 65 metros cuadrados. Hay otros proyectos que son vivienda no bis, que sí ya están por los 80 mil dólares. Perfecto, gracias, Luis Carlos. La siguiente pregunta. Excelente presentación. ¿Podría profundizar un poco más en los criterios LEED que el desarrollo cubrió para obtener la certificación? Ok. LEED tiene unas varas altas. Una de ellas que siempre me llamó la atención fue 11,25 metros cuadrados de espacio público por persona. Son cifras alarmantes
cuando uno las lee por primera vez. Pero cuando uno empieza a entender las zonas verdes como eso y no como espacio público y empieza a integrarlas dentro de los desarrollos de los enclaves o conjuntos residenciales, empieza a crear estrategias que van primero que los diseños, para que, o sea, es decir, como determinante diseño, para que éstas se articulen y no para que cuando ya esté todo diseñado se quieran involucrar, pues es mucho más difícil. Eso fue uno de los aspectos. Otros fue las dimensiones de los andenes. En algunos casos generamos unas franjas mucho más anchas, que era lo de las alamedas. Eso lo exigía LEED en un porcentaje alto. Eso fue también un tema con el que trabajamos. El manejo de las aguas lluvias fue otro aspecto que, pese a que la normativa de nosotros es bastante exigente, con LEED encontramos una similitud y hicimos como match ahí y pudimos sacar otros temas adelante. Energías alternativas es otro tema que ya veníamos trabajando, que no lo comenté en la presentación, pero los conjuntos que nosotros desarrollamos hoy en día estamos generando gran parte de la energía que consumen las áreas comunes, son estas zonas comunes, con energía fotovoltaica o de paneles solares, como quieran llamarlo. Y la inyectamos al conjunto y eso genera pues que los precios sean más económicos en la administración, etc. Digamos que hay varios aspectos en los que LEED ha potencializado mucho el proyecto. Gracias, Luis Carlos. ¿Cómo cambió tu manera de diseñar casas después de conocer LEED, Casa Colombia y Edge? No, la manera de diseñar no la cambió nunca. Yo creo que la afina. Yo creo que la afina porque diseñar las viviendas teniendo en cuenta temas elementales en la arquitectura, como ventilación, asoleamiento, espacios que se puedan domesticar, relación físico-espacial entre lo público y lo privado, pues siempre han hecho parte de la arquitectura. Sin embargo, cuando aparecen temas como energías alternativas, como ahorro de agua, como segregación entre el espacio público y privado, pero también su articulación, en cómo tiene que estar conectado con comercio, esa parte te empieza a abrir los ojos un poco en que la vivienda no es un punto y muere, sino que hace parte de todo un engranaje de la ciudad. Yo creo que abre más la visión en cuanto al cambio de la metodología de diseño. Perfecto, muchas gracias, Luis Carlos. Pues ya era la última pregunta, entonces le cedo la palabra a Rebeca Ortiz para cerrar el evento. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Yo quiero agradecer muchísimo a Luis Carlos esta magnífica presentación. Yo creo que ver todo desde tu perspectiva como constructor, como diseñador, ha sido muy, muy interesante para nuestra audiencia. Y bueno, agradecer mucho a todos aquellos que se conectaron. Esperamos que esta presentación haya sembrado la seguridad de que construir de manera sustentable y de que usar el programa LEED Facilities and Communities es posible. Y es posible desarrollar comunidades preparadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes y para enfrentar los imponderables de este presente y el futuro. Les quiero recordar que esta reunión va a ser subida al canal de YouTube de SUME para consulta futura. Y bueno, tanto yo quedo a sus órdenes para el siguiente LEED Innovators en marzo, que seguramente tendrá noticias muy pronto. Y si tienen algún otro tema que quieran platicar con Luis Carlos, con mucho gusto me pueden mandar a mi correo electrónico rortiz@grdci.org sus preguntas y yo pediré a Luis Carlos que se haga un tiempito para contestar. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy, muy orgullosos de esta presentación y de Vivero Parque Residencial y por supuesto del esfuerzo de Constructora Bolívar, que ha estado trabajando con el Consejo Colombiano de Construcción Sustentable y de mi contraparte, María Alexandra Cardona. Buenas tardes y muchas gracias, Luis Carlos, nuevamente. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por la invitación. Quedamos pendientes. Claro que sí. Buen día para todos. Buena tarde. Luego, chao.